42 minutos, van de las 17 horas. Estamos con el senador, abogado, escribano Guillermo Domenech. ¿Está bien el orden? ¿Qué le interesa más? ¿Qué le gusta más? ¿Cuál fue su pasión? ¿O cuál es su pasión? Bueno. Buenas tardes. Buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Gracias. Bueno, es una pregunta difícil para mí, porque yo me recibí... Yo hago siempre preguntas difíciles, senador. Sí, yo vengo preparado, hice algún entrenamiento. Bueno, muy bien. No sé si dará resultado. Yo me recibí de abogado y escribano el mismo día. ¿El mismo día? El mismo día, sí. Mire. ¿Pero cómo que se recibió de abogado y escribano el mismo día? ¿Es usted un nerd que estaba constantemente estudiando en su vida? Bueno, no, yo hice de todo. Siempre me gustó mucho el deporte. Sí. Y siempre me gustó mucho leer. ¿Qué hizo de deporte? De deporte, llegué increíblemente con 1,67 m, llegué a jugar al básquetbol en los menores de Nacional. Ahí fue ese año bajaron. Ese año decidieron que tenía que cambiar todo el equipo. Cerraron la parte de básquetbol. Sí. 1,67 m. Sí. Ajá, y jugó en menores en Nacional. En Nacional. ¿Era bueno jugando al básquetbol? Bueno, siempre fui voluntarioso en todos los deportes, ¿no? Tenemos un tablero ahí, ¿eh? Sí, después en la tanda vamos a tirar. Y después jugué muchos años en Juventus, porque yo soy directivo de Juventus. Ajá, del club Juventus. Sí, hasta los 67 años jugué al básquetbol en Juventus y jugué con grandes jugadores del básquetbol uruguayo, ¿no? Como Álvaro Ordoqui, el Bocho Ordoqui, que jugó mucho tiempo en Universitario. Hoy es Urunday Universitario. Custrín, el Colorado Custrín. Jugaba al básquetbol, Domenech. Sí, pero el deporte que es más adecuado para mis condiciones físicas es el fútbol. El fútbol. ¿No? ¿Era bueno jugando al fútbol? Bueno, era un jugador aceptable. Llegué a jugar en Estados Unidos en el ¿Como Messi? En un high school. ¡Es Messi! Pero yo diría que más que calidad tuve entusiasmo. Aparte del deporte decía que le gustaba leer. Me gustó siempre leer. Recomiéndeme un libro de aquellos que leyó en su niñez o en su adolescencia. Me leí todos los libros de Emilio Salgari. No sé si todos, pero casi todos los libros de Emilio Salgari. Me apasionaban las historias de Sandokan. Sandokan. El tigre de la Malasia. El tigre de la Malasia y su compañero Yáñez y su novia o amada Yolanda. Me cautivaba esa lectura. Y bueno, y después pasé a leer historia, y me acuerdo que el primer libro de historia importante que leí fue, mi madre era argentina y yo pasaba mucho tiempo en la ciudad de Buenos Aires. Leí Las montoneras argentinas y la guerra del Paraguay de José María Rosa. ¿No? ¿Cómo llegó al Uruguay su mamá? Bueno... Buquebús. Sí, está bien, pero... No existía no existía en ese momento. En ese momento. Mi abuelo paterno era socio de Atilano Abella en una barraca de lana y cueros, que era Abella y Domenech. Atilano era el socio capitalista y mi abuelo era el socio de trabajo. Murió muy temprano y luego los Abella se quedaron con la barraca. Se casa un familiar de los Abella e invitan a los familiares que tenían en Buenos Aires. Mi madre era Martínez Abella y mi madre viene al casamiento de ese pariente y ahí conoce a mi padre. O sea que su papá y su mamá eran parientes lejanos. No, para nada. Entendí mal. Mi padre era hijo de un socio de Abella. Bien, y mi madre era Abella. ¿no? Y su madre era bella, además. Martínez Abella. Sí. Y era bella. Mi madre era, la verdad, modestia aparte, era muy bella. Sí. ¿Usted tiene ojos celestes? No. ¿O yo veo mal? Yo tengo ojos negros. ¿Ojos negros? O castaños, no sé. Domenech... yo siempre fui muy morocho. Muy morocho. Sí. ¿Fue discriminado por eso de niño o no? Bueno, mire, yo por parte de madre tengo sangre mora con muchos descendientes de españoles, ¿no?
y por parte de padre tengo sangre indígena, Ujú. ¿no? Y bueno, y salí así medio morochón. No, está bien, pero tiene una mezcla interesante, ¿no? Sí, y Ajá. bueno, como la mayor parte de los uruguayos, ¿no? Ujú. Que somos un Europeos. país de crisol de razas, ¿no? Ujú, es cierto. Domenech, ¿usted iba al St. Catherine's? Sí, sí. Ajá. Pero fui muy poco tiempo. Que iba al Ivy Yo después. comencé, mi madre quería que yo aprendiera a hablar en inglés. ¿Aprendió? Algo. Ujú. Acabo de hablar con la embajadora de Israel y hablamos en inglés. En inglés. Y es más fácil que el hebreo, obviamente. Por cierto, ni lo intentaría. Su mamá quería que usted Bueno, aprendiera entonces inglés. fui a una jardinera, que era la jardinera de una señora Silvia Towers. Todos los que iban a esa jardinera luego pasaban a St. Catherine. Ujú. Del St. Catherine, donde tuve una experiencia, una mala experiencia. ¿Por qué tuvo una mala experiencia en la escuela en el Bueno, St. Catherine's? Te cuento. Cuénteme, por favor, ¿le tomaban, le hacían bullying? No. Sí. Resulta que un día le digo a mi madre, che, mamá, qué dolor de oído que tengo. Y me dice, ¿habrás tomado frío? Y me dice, no, lo que pasa es que la maestra me dio un castañazo. Bueno, ¿Le pegó la maestra? sí, me había dado un sopapo, ¿no? Sí. Entonces Era la época en que eso era normal. era normal, sí. Sí. Yo no sé qué habría hecho. No era muy Yo- común, pero era normal. Era normal, Sí. sí. Ujú. Pero mi padre no lo toleraba, y un tipo de mucho carácter, y fue y armó un escándalo en el colegio. Cuestión, echan a la maestra. Pero al año siguiente me toca de maestra una amiga de la maestra Sí. y me pasaba en el patio. Claro. Entonces otra maestra del colegio me dice, mire, yo me voy para el Ivy Thomas. Y ahí enganché con el Ivy Thomas hasta cuarto año de liceo. Ujú. Ahí me fui 6 meses en un programa de intercambio a Estados Unidos. Tuve mucha suerte, me tocó una familia maravillosa. ¿En qué año? Año aproximadamente? 1967. Ajá. Estuve 6 meses con esa familia, con la que tuve contacto hasta hace poco, porque habrán fallecido. Y cuando regresé, me fui al IABA, di todos los exámenes de abogacía y notariado libres entre diciembre y febrero, creo que era el periodo. Ujú. Luego hice segundo año en el IABA, año 1968, y en 1969 comencé abogacía y notariado. Es un cambio realmente importante el haber estado en el St. Catherine's, en el Ivy Thomas, Sí. en Estados Unidos y después venir al IABA, ¿no? Sobre todo en esa época, que era Era una época- había una ebullición importante, Bueno, yo ¿no? contaba el otro día en el Parlamento que yo vi como el director del IABA, que creo que era el doctor Fernández Artucio, lo sacaron a empujones y patadas del liceo, ¿no? Eso, o sea, habla del clima de violencia que se vivía en aquellos años. ¿Cómo ¿no? vivía usted o cómo sentía usted con 15, 16 años o quizás un poco menos su adolescencia y su juventud en los 60? Bueno, yo siempre tuve preocupación por el tema político, ¿no? Pues su siempre- papá era diputado. Mi padre fue diputado del Partido Nacional desde 1958 a 1966. Fue 2 periodos. Mi padre militaba en la lista 51 del Partido Nacional. Y bueno, se vivía un clima político en casa, y obviamente que en un liceo privado la política no... No se sentía, ¿no? Sí, no tenía mayor importancia. Cuando entré al IABA, bueno, ahí había una gran ebullición. Yo me acuerdo que milité con los hermanos Flores Silva en Reafirmación, que era la agrupación democrática de aquel momento, ¿no? ¿Qué sintió cuando vio el salón del IABA en este último año, así todo desprolijo, y cuando se generó esa situación con los estudiantes y con también el Frente Amplio apoyando a los estudiantes, como legislador y como ex alumno del IABA? Bueno, me causa preocupación en realidad, ¿no? Yo comenté precisamente porque fue un grupo de alumnos, de alumnos sordos con los intérpretes, fueron a la Comisión de Derechos Humanos del Senado a plantear la situación. Y yo le digo con toda franqueza, si hay una cosa que me molesta es el proselitismo político en la enseñanza, porque no hay derecho
a que uno, ejerciendo la superioridad que le dan los años y la formación y conocimientos que ha recibido, trate de influir políticamente sobre menores, diríamos en un lenguaje antiguo. Hoy, claro. Hoy técnicamente, sí, sobre los alumnos. Técnicamente diría niños, ¿no? ¿Por Porque qué? Porque de acuerdo a nuestra legislación, al Código de la Niñez y Adolescencia, se es niño hasta los 18 años, ¿no? Yo sigo siendo un niño con la edad que tengo igual, ¿eh? Perdón, me equivoco. Ah, Niño hasta los 13 y de los 13 a los 18 adolescente. bien. Ahora, usted dice que le molesta sobremanera Sí. Esos casos donde el profesor o el docente influye con su ideología o con su pensamiento. El proselitismo político. El proselitismo político. Me parece que eso desvirtúa sí. El verdadero sentido de la enseñanza, que es formar gente con espíritu crítico. Se habla mucho del espíritu crítico, pero a veces no se practica desde la docencia el estímulo a ese pensamiento crítico. Usted en la dictadura formó parte de la oficina de sumarios Sí, de educación secundaria. Sí, exacto. ¿Cuál era su tarea? Bueno, llegaban sumarios de todo tipo, ¿no? Los que más abundaban eran los sumarios por inasistencias motivadas por enfermedad. Era impresionante la cantidad de sumarios que teníamos por ese motivo, ¿no? Y después ¿Cómo se vinculó a esa oficina de sumarios de educación secundaria? Bueno, yo había tenido un docente al que le estoy muy reconocido, el profesor Antola García, un hombre muy bohemio en su forma de presentación, y que lamento muchísimo que yo me enteré de su fallecimiento. Intenté ubicar a los familiares y no pude, porque fue un docente que para mí fue muy importante, ¿no? Me estimuló mucho, era un profesor de historia, me estimuló mucho como alumno, y luego que salí del liceo, tuve contacto esporádico con él, a veces por encuentros fortuitos, y él había llegado a ser inspector de educación secundaria, y me dijo: mira, se necesita un procurador. Yo en ese momento no era abogado, era procurador. Se necesita un procurador para la oficina jurídica, ¿no? La oficina de sumarios Claro, de educación secundaria. Sí, era parte de Jurídica, la jurídica. claro. Era parte de la jurídica, ¿no? Ahora, en dictadura era una oficina que tenía bastante trabajo, imagino, ¿no? Bueno, no, tenía el trabajo normal, porque mire, vamos a lo que quizás usted esté apuntando, que es a los sumarios. A las contravenciones de un docente, Sí, ¿no? No, pero había también sumarios de carácter estrictamente político, pero que no se realizaban en esa oficina, sino que se realizaban en el entonces CONAE. El CONAE, Consejo Nacional. Sí, que no sé cómo era que se tramitaban. Tengo la idea de que le mostraban los antecedentes políticos y era sí o no, y chao. Pero en ese momento, en plena dictadura, los docentes acomodaban el cuerpo como para también dar cierto mensaje contra... Yo eso no lo puedo decir, porque yo estaba en una oficina jurídica, yo no iba a los liceos, así que no. Yo recuerdo que en esa época, si tenías el pelo largo, si tocaba el cuello de la camisa, te mandaban para casa. Bueno, o si no tenían los zapatos bien lustrados, te mandaban para casa. Bueno, he sentido o no permitían la barba, me acuerdo. He sentido lo del pelo, ¿no? Lo de zapatos lustrados, no también, sé, es un poco exagerado, pero lo del pelo sí, creo que sí, que había directores que eran severos en ese tema. ¿Le encontraba sentido a esas medidas en ese momento? Y la verdad que eso no tiene mucho sentido ni en ese momento ni ahora. Ni ahora. ¿No? ¿Y el servicio militar obligatorio le gustaría en este país para ordenar un poco a los adolescentes, a la juventud? Mire, yo creo que el servicio militar, si fuera voluntario, no tendría ningún inconveniente, pero el servicio militar obligatorio, yo creo que no se adecua a la modalidad de los uruguayos, ¿no? Lo que sí creo que sería bueno es utilizar las capacidades que tienen las Fuerzas Armadas, ¿no?
que bien podrían utilizarse para una especie de servicio social. ¿Qué capacidades, por ejemplo? Bueno, capacidades en materia de formación de personas en oficios. En el interior, por ejemplo, las fuerzas, el ejército particularmente cumple una función muy importante. Perdóneme que le corte, ahí está. Cumple una función muy importante. Ahí está. El ejército. El ejército. Puede ser que también la aviación y la fuerza aérea, ¿no? Pero sobre todo el ejército, que tiene un despliegue en todo el territorio del país. Y muchas veces los jóvenes que no tienen una posibilidad de empleo entran en el ejército y luego de unos años egresan y son o choferes, o albañiles, o pintores, o carpinteros, o mecánicos, y además egresan con una formación en el sentido de que es muy difícil encontrar un militar del rango que sea impuntual, ¿no? Que no sea responsable, porque se hace culto de la impuntualidad es una falta grave dentro de lo que es el régimen. Bueno, por lo que yo he apreciado, yo nunca fui militar, y la verdad que con militares tengo recién ahora contacto. Yo veo, y voy a hacer mi mea culpa, yo soy bastante impuntual. Veo que ellos hacen mucha cuestión, un culto hacen de mucha la cuestión de la puntualidad, ¿no? Y de cumplir con la tarea que se les asignó. Y eso tiene un aspecto formativo que a mí me parece interesante. Si es opcional, bien. Ahora, me parece que imponer el servicio militar no es algo que se adecue a la mentalidad de los uruguayos, ¿no? Hablaba que luego de su vuelta de Estados Unidos al Uruguay, estudió en el IABA. Y que había cierta revuelta en la calle, se sentía... No, y dentro del IABA. Y dentro del IABA también. Y dentro del IABA también, sí, no. ¿Cómo sentía usted las acciones del MLN? Bueno, yo siempre las rechacé, ¿no? Rechazo, yo creo que secuestrar a una persona, rapiñar un banco, o rapiñar a una persona, y mucho más quitarle la vida, son cosas que son inaceptables, ¿no? ¿Cuál es el episodio que le causó y que le sigue causando hasta ahora más estupor de los que recuerda del MLN? Bueno, fueron muchos, ¿no? Yo recuerdo cuando apareció, creo que era un agente de policía Kaulaska con los labios cosidos con alambre. El secuestro de Pereira Reverber y Frick Davy, de Díaz Gomide, el cónsul brasileño, no sé si usted lo recuerda. No recuerdo su nombre, obviamente, yo no. Sí, de Geoffrey Jackson. Las condiciones penosas en que fueron recluidos, que, bueno, se puede ir a visitar ahí en la calle Juan Polié, el lugar donde fueron recluidos. La cárcel del pueblo. La llamada cárcel del pueblo, que no es yo me niego a llamar la cárcel del pueblo. ¿Por qué se niega? Porque no es del pueblo. El pueblo no los mandó ahí, ¿no? Sino que fue un grupito de personas que, atribuyéndose sin ninguna legitimidad la posibilidad de juzgar la conducta de otros, los recluyó en ese lugar. ¿Y usted entiende hoy mismo, ¿no? ¿Entiende o se cuestiona que aquellas personas que utilizaron las armas hayan elegido hoy el sistema democrático? ¿Lo entiende o todavía se lo cuestiona? No, yo lo entiendo, porque es el mejor sistema. Y son personas que no son tontas. Y han advertido que el mejor sistema es el sistema democrático. Y la sociedad los ha perdonado, porque lo hemos perdonado. Hemos dictado leyes de amnistía perdonándole los latrocinios horribles que cometieron. Lo malo es que la memoria colectiva los ha olvidado. ¿En qué sentido los ha olvidado? Y yo veo que la gente hoy día... ¿Usted cree que han reescrito la historia con un sesgo peligroso, según usted? No peligroso, equivocado. Equivocado y falso. A ver, ¿no? Cuénteme. Porque, por ejemplo, hay una ley que dice que el periodo de gobierno autoritario es desde, no me acuerdo qué mes, de 1968, que fue cuando se dictaron las primeras
medidas prontas de seguridad por el gobierno de Pacheco. ¿Usted simpatizaba con Pacheco? No, yo hasta que nos decidimos a crear Cabildo Abierto, siempre milité en el Partido Nacional. Bien, Y perfecto. siempre voté al Partido Nacional. Siempre. Volviendo al tema, que estábamos con... Bueno, yo creo que acá ha habido una batalla cultural. Sí. Esa batalla cultural, ¿Está perdida? por el momento, puede ser que se hayan perdido las batallas libradas hasta ahora. Espero que no se haya perdido la guerra, ¿no? Porque hay... yo me doy cuenta que a nivel popular la gente piensa, o muchísima gente piensa, que Tupamaros o PR-33 y bueno, otros movimientos armados que hubieron en aquel momento combatieron la dictadura militar, y no fue así. En realidad fueron los polvos que trajeron los lodos de la dictadura militar, que nos lo hubiéramos ahorrado. Si un grupo de personas, al parecer iluminadas, no hubieran pensado, que se creían iluminadas, no hubieran pensado que mediante la violencia íbamos a establecer un régimen en el que íbamos a ser más felices. Resulta que los modelos que se utilizaron son el modelo de Cuba. Yo he estado 2 veces en Cuba y le aseguro que la gente no es nada feliz en Cuba, ¿no? ¿Por qué no es nada feliz se en vive en Cuba? condiciones miserables, se vive en condiciones de extrema pobreza. Esa es la verdad. Paséese por La Habana Vieja, por El Vedado o por el barrio Miramar, por donde usted quiera. ¿Usted no se hizo presente en el Parlamento cuando se homenajeó al Partido Comunista del Uruguay? Y es sus que 100 yo años? no puedo homenajear un partido totalitario. Bueno, ¿no? pero forma parte de la democracia, que es el mejor sistema. Sí, porque la democracia tiene eso. Acepta en su seno hasta sus propios enemigos. Es lo típico de la democracia. ¿Usted cree que yo no soy partido... partidario de prohibir el Partido Comunista. Ajá. No, para nada. Pero no le puedo hacer un homenaje. ¿Por qué razón? Y no le puedo hacer un homenaje porque es un partido totalitario. Es un partido que ha impuesto dictaduras en todos los lugares en que ha gobernado. Dígame un país democrático que sea comunista. No, imposible, no hay. Usted no lo hay. Usted es senador, Sí. como Andrade, Exacto. que forma parte Exacto. del Senado y del y- Partido Comunista. ¿Alguna vez lo encaró y le dijo, Andrade, vení que te voy a contar lo que vos estás defendiendo? Bueno, yo en múltiples oportunidades lo he dicho en el plenario del Senado, ¿no? Así que lo que yo pienso está muy claro, ¿no? Y con el senador Andrade no tengo mayor relación, simplemente la que corresponde por razones de trabajo, de cortesía, ¿no? Y bueno, somos 2 personas grandes que sabemos lo que pensamos cada una, ¿no? ¿Usted cree que alguien tiene guardada o escondida la bandera de los 33 orientales? Bueno, evidentemente que la bandera fue robada del Museo Histórico Nacional, ¿no? No creo que Sí, eso se sabe, ¿no? no creo que esa bandera haya sobrevivido en manos de nadie, porque es un material muy delicado que se debe haber deshecho, ¿no? Pero bueno, fue una... Yo le diría que de los latrocinios cometidos en aquella época fue quizás hasta el de menor importancia, ¿no? Porque me parece mucho más grave la cantidad de personas que murieron, porque no murieron solo militares, hay una larga lista de civiles que fueron asesinados, el doctor Morato Manaro, Jaime Oroza García, bueno, Hilda Quirino, que murió tiempo después, pero como consecuencia de las heridas que recibió también. Bueno, también murieron las muchachas de Abril. Sí, pero es distinto, ¿no? Es distinto. ¿En qué sentido? Yo obviamente que lamento mucho que... ¿El teléfono le suena? Sí, vamos a apagarlo. Sí. Sáquenle el teléfono al senador. Sí. Es distinto. Las famosas muchachas de Abril eran guerrilleras, eran personas entrenadas militarmente con armamento, que resistieron un operativo militar, ¿no? Que mataron a un efectivo militar e hirieron a otro, ¿no? Pascasio Báez
tuvo la desgracia de caminar por una zona donde había una tatucera y lo vieron, y él los vio y decidieron eliminarlo. ¿Por qué hay dos versiones totalmente contradictorias respecto a las muchachas de Abril? Porque hay un relato y hay otro relato, y son totalmente, se contradicen. Bueno, porque ¿quién va a aceptar que estaba armado hasta los dientes para resistir a la autoridad y que recibió a balazos a las Fuerzas Armadas? Uh-huh. ¿Por qué se hizo el homenaje en el Parlamento entonces? Bueno, el homenaje en el Parlamento se hizo porque yo creo que hay primero mucha debilidad de los partidos tradicionales de reconocer la verdad histórica, ¿no? Y ¿cómo debilidad de los partidos tradicionales? Hay debilidad porque es inaceptable que el Uruguay se haya arrodillado frente a un pronunciamiento de la Corte Internacional Interamericana de Justicia. ¿Usted que cree no se que atiene a la verdad histórica? El Uruguay se arrodilló. Donde el Uruguay fue mal defendido, donde el ¿Sí? Uruguay no se defendió como debía. Bueno, usted es abogado. Sí, claro. ¿Usted cree que Uruguay se debería haber defendido de Yo otra diría manera? que más bien que quienes fueron a representar a Uruguay hicieron todo lo posible para que el Uruguay fuera condenado, aunque estaba condenado ya de antemano, y me parece inaceptable que el Uruguay se tenga que someter, los uruguayos nos tengamos que someter a dictámenes extranjeros. Exactamente. Exactamente. Estoy absolutamente en contra de esas imposiciones que nos vienen, como nos viene la imposición ahora de que elevemos la edad de matrimonio, ¿no? ¿Está mal que se eleve la edad del matrimonio de 16 a 18 años? Es una tontería, más que está No, mal. pero ¿cómo es una tontería? Sí, es un proyecto del Frente Amplio. Exacto, sí. Quieren elevar la edad de 16 a 18 años para contraer matrimonio. Es una imposición de organismos internacionales. ¿A usted le parece que en un mundo donde los seres humanos tienen su madurez sexual, su pubertad, ¿no? Entre los 12 y los 14 años, donde cada vez los jóvenes mantienen relaciones sexuales más tempranos, ¿impedirles el matrimonio tiene algún sentido? ¿Le vamos a impedir que tengan relaciones sexuales? No, sería una locura. Y bueno, entonces, ¿por qué impedirles el matrimonio? Si le estamos permitiendo tener relaciones sexuales, ¿qué sentido tiene prohibirles el matrimonio? ¿Y por qué cree que es eso? ¿Van contra algo en particular? Sí, yo creo que el sentido es destruir todas las instituciones que constituyen un poco el fundamento de la sociedad occidental. Entre ellas, ¿Usted el matrimonio, la familia? La familia. ¿Usted cree que ese proyecto de ley del Frente Amplio yo creo que sí, que de alguna está forma está dirigido a eso. Y no se olvide que en 1917, en la Unión Soviética, se pretendió, o mejor dicho, se hizo efectiva, ¿no?, la derogación del matrimonio. Luego se dieron cuenta que era negativo, que era bueno generar que la vinculación entre el hombre y la mujer. ¿Usted permitiría que se casaran antes de los 16 años incluso? Mire, yo pienso que yo no soy partidario del matrimonio temprano tampoco. Ajá. ¿A qué edad se casó? No, yo me casé a los 26 años. Ajá. A los 26 ¿Y a qué edad debutó? Y bueno, tendría 16, 17, 18 años. Pagó, ¿no? En esa época pagábamos todo. No pagué nada. No pagué nada. ¿A quién consiguió? ¿Una tía? Y una noviecita que uno tenía en aquel momento. Mirá qué fenómeno, che. Yo garpé como los mejores. Yo siempre nunca tuve suerte. No creo. Me parece que es un exceso de modestia. Entonces, Domenech, cuénteme, ¿qué es lo que le pasa por la cabeza cuando ve este proyecto del Frente Amplio de aumentar? Yo creo que ellos mismos hasta medio lo han abandonado porque se han dado cuenta que es un absurdo, ¿no? Yo creo que, y le redondeo, no creo en el matrimonio, no creo que sea bueno el matrimonio temprano tampoco, pero creo que hay que arbitrar medios para que si los jóvenes quieren unirse al matrimonio, como sucede en nuestro derecho, puedan recurrir, por ejemplo, a la justicia, está el famoso recurso de irracional disenso, ¿no? Y plantear ante personas mayores su deseo de casarse, más si tienen un hijo. ¿Por qué voy a privar a ese hijo de la posibilidad
de ser un hijo de un matrimonio, matrimonio. y tener todas las garantías que el matrimonio todavía sigue dando de alguna forma, ¿no? Lo que pregunto es, ¿usted cree que en este proyecto del Frente Amplio hay un discurso antifamilia? Yo soy un convencido, sí, soy un convencido de que sí, de que esto estriba en una onda que lo que pretende es una revolución cultural, y todo lo que estaba bien ahora está mal, entre ellos el matrimonio, ¿no? Mire, el otro día viendo... Matrimonio, hombre y mujeres para usted, ¿no? No. Bueno, para mí sí, pero jurídicamente es diferente, ¿no? ¿No llega a concebir un matrimonio entre dos mamás y dos papás? Bueno, creo que eso no... Bueno, eso también recaló en esa corriente dirigida a desvirtuar las instituciones tradicionales de nuestra sociedad. Bueno, pero ¿no? son instituciones tradicionales, pero no son las únicas. Sí. No son las únicas. Hoy, por suerte, dos mujeres que se aman o dos hombres que se aman pueden ser libres a la hora de... Mire, pero yo me afilio a quienes piensan que debería tener otro nombre, aunque pudiera tener los mismos efectos, porque el matrimonio viene de matriz, y ahí no hay matriz, ¿no? Esas son uniones estériles, ¿no? A ver, son uniones estériles desde su punto de vista. No, pero es imposible concebir. Está bien que es imposible concebir, pero hoy dos madres o dos mujeres pueden ser mamás. Dos padres, o un padre solo, o una madre sola, puede ser mamá o papá. Bueno, pero ahí estamos haciendo una cuestión de palabras. En realidad no concibieron, pueden adoptar, ¿no? Pueden criar. ¿Está mal que... No está mal. Que dos hombres adopten o dos mujeres adopten? No está mal, no está mal. Yo no le diría que sería lo que yo preferiría, pero no está mal. Está bien, pero más allá de adoptar, pueden concebir también alquilando un vientre. Bueno, todo ese tipo de experimentos yo lo miro con cierto recelo. ¿Experimentos? Sí. ¿Son experimentos? Yo pienso que la vida humana es muy importante como para experimentar con ella, ¿no? Bueno, también se habla de cruzamientos de hombres con animales y de no, bueno, eso es una locura, ¿no? Eso es una zoofilia, eso no está permitido. No le voy a contar a usted quién era Mengele, ¿no? Bueno, sí, está bien, pero Mengele hizo otro tipo de experimento que no tienen nada que ver con el amor. Sí, no me ponga arriba de la mesa un nazi que nada tiene que ver con el amor. Pero me parece muy malo experimentar con la vida humana. Pero lo que pasa es que usted utiliza la palabra experimento. Sí. Yo no la utilizo. Sí. El amor está bien, para usted el ser humano o la familia está muy bien y lo entiendo. Pero el amor hoy, por suerte, se puede respirar de la manera que uno tiene ganas. Bueno, por hoy y siempre. Bueno, antes estaba prohibido o no estaba bien visto. Bueno, eso es una cuestión social. Es una cuestión social. Pero homosexuales hubo toda la vida. Sí, claro, en la historia de la humanidad, ¿no? El Imperio Romano, a usted que le gusta la historia, era una fiesta continua. No sé, pienso que los porcentajes deben ser siempre los mismos, se ve más, porque la naturaleza humana no ha cambiado mayormente, ¿no? No creo que hubiera mayores casos de homosexualidad en la antigüedad que ahora. Está bien, pero no hay que castigar la homosexualidad. Hay países que castigan la homosexualidad. Para nada, pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, ¿no? Está bien, pero en un país que respira libertad como este, que es laico además... Hablar en este tono, ¿no sería discriminar un poco a la homosexualidad? Pero yo no discrimino para nada. Lo que sí distingo una cosa de otra y creo que son cosas distintas. ¿Usted sigue en contra de la ley del 2013 contra el matrimonio homosexual? ¿Sigue en contra? Miren, yo creo que no es un matrimonio, es una unión, pero no un matrimonio, porque el matrimonio viene de matriz, ¿no? Y son cosas distintas, ¿no? ¿Usted cree que moralmente es incorrecto ser homosexual?
Mire, yo me ajusto. Pero la respuesta yo me capaz que... ajusto a la moral bíblica y particularmente cristiana, Ujú. ¿no? Y los que somos cristianos, bueno, podemos ser homosexuales, pero estaremos en falta respecto a los preceptos bíblicos. Los homosexuales están en falta respecto a los preceptos bíblicos. Lógico, porque así lo dice Romanos 2, porque así lo dice el Levítico Está bien, del pero- Antiguo Testamento. Pero moralmente... Cosa que nos une con el pueblo judío, ¿no? Sí, sí, la civilización judeo-cristiana. Exacto. Pero la religión judía y el Antiguo Testamento tiene historias de homosexuales. ¿Sabía Bueno, usted eso? pero el Levítico lo prohíbe, Mm. que es Antiguo Testamento. Está bien, pero hoy la religión judía no prohíbe eso. Bueno, Por el yo contrario. eso no se lo voy a discutir Sí. porque me imagino que usted sabe más que Sí, yo. sí, sí. Ahora, repito la pregunta porque no me quedó claro. ¿Es moralmente incorrecto ser homosexual? ¿Es Bueno, una desviación? Depende de la moral a la que usted adhiera. Desde su moral, sí. Yo adhiero a la moral cristiana. ¿Es una desviación ser homosexual? Es una desviación. ¿En qué sentido? Evidentemente que es una conducta distinta a la de ser heterosexual. Ujú. Ujú. Y no tendría... no hay en su familia... Hay, sí, sí. Yo tengo un primo hermano y un sobrino gay segundo que son gays, sí, sí. y no por eso los trata de manera diferente. No, Ajá. tengo excelente relación con ellos, sí, excelente relación. Y más, tenemos hasta negocios en común. Ujú. Hasta negocios en común. Sí, En sí. el 2019 usted hablaba de la agenda de derechos y hacía referencia, si no recuerdo mal, a que la ley va a terminar obligándonos Yo a hice- todos yo hice- a ser homosexuales. No. Yo hice un chiste que se le adjudica, creo que a Winston Churchill. Que Ajá. dijo, la homosexualidad está muy bien, mientras no sea obligatoria. Ujú. ¿No? Es un viejo chiste. Sí. Ujú. ¿Y? no le hizo gracia el chiste. No, me pareció, está bien, un chiste, historia lejos en el tiempo, ¿no? Hoy, cuando usted ve, por ejemplo, el desfile gay, ¿no? O los desfiles que incluso van por Avenida Libertador y se acercan al Parlamento. Usted Y es obvio que yo no participo. no participa, obviamente, pero no lo ve mal. Está dentro de la libertad que consagra la Constitución y la ley. Ujú. Yo no participo de esa tendencia y no es de mi agrado, la verdad. Ujú. Y bueno, pero están en la libertad de practicar el sexo como les parezca, ¿no? Hablando de el sexo, ¿qué le parece la educación sexual hoy en secundaria? Bueno, no le puedo decir... O en las escuelas, ¿no? No puedo abrir juicio sobre cómo se está practicando. La educación sexual me parece correcta, porque de alguna forma todos recibimos educación sexual de alguna manera. Ujú. El asunto está en cómo se transmite, ¿no? O ¿Tiene sea, miedo que se adoctrine a los chicos Bueno, de la misma manera que se sesgó la narrativa de la historia reciente? Bueno, sí, a mí hay cosas que me parecen mal, por ejemplo, hay padres y abuelos que nos han denunciado que la maestra le dijo a los chicos que venían vestidos como niña y a las niñas que venían vestidos como niños. Eso me parece que está mal. Ujú. Eso tiende a crear una confusión en los niños sobre su sexo biológico, Ujú. ¿no? y su conducta como tales. Pero bueno, advertir a los jóvenes sobre Enfermedades, las consecuencias claro. del sexo, y eso me parece perfecto, ¿no? ¿Por qué cree que los jóvenes se casan cada vez menos, Domenech? Bueno, yo diría que, bueno, como todas las cosas, yo no sé si se casan menos, honestamente no he visto. Yo sé que vulgarmente se habla de eso, ¿no? Ujú. Pero
Yo, sin embargo, veo en las sociales veo que la gente participa en los casamientos Sí. y habla de la fiesta, etcétera, etcétera. O sea, hay una necesidad de la sociedad de decir, bueno, hemos convenido vivir juntos, formar una familia. Ujú. Eso está como escrito en el corazón y en la mente del ser humano, ¿no? Y me parece muy bueno, porque es una forma de decir, tengo compromiso con esta mujer, ¿no? Ujú. Y quiero tener hijos con ella y quiero quiero que entre los dos los criemos. Y eso me parece excelente. ¿Le preocupan los resultados del último censo? Yo he dicho muchas veces en el Senado que se habla mucho de la extinción de la guará, de la extinción de la mulita. Sí. En realidad lo que está más en peligro en el Uruguay es la extinción del ¿De la uruguayo. sociedad uruguaya? Del uruguayo, y sí. ¿Estamos en peligro de extinción? Tenemos una sociedad vieja, envejecida, ¿no? Y bueno, yo no digo que eso vaya a suceder de un día para el otro, pero en el largo plazo es evidente que la población del Uruguay tiende a decrecer. Ujú. Y bueno, y podemos desaparecer. Y además nos genera problemas. Mire, cuando comenzamos a tratar el tema de la ley de seguridad social, vino el doctor Saldain a darnos un panorama del Sí. proyecto primigenio y nos dijo, esto está asociado al bajo nivel de natalidad que tenemos en el claro. Uruguay. ¿Y cómo incentivamos la natalidad de nuestro país? Bueno, y es difícil, ¿no? No es sencillo, pero creo que hay que generar estímulos económicos, Ujú. ¿no? Porque uno de los principales problemas es el problema económico, ¿no? Hoy, ¿Y cómo generamos estímulos económicos? ¿Usted está diciendo de pagarle a los chicos para que tengan hijos? No, no para que tengan hijos, sino para que puedan educar debidamente a sus hijos, alimentarlos y vestirlos. Ujú. La famosa asignación familiar, Sí. que hoy nos sirve para muchas cosas, Sí. vamos a reconocer, fue una iniciativa dirigida a ello, a facilitar que las familias pudieran educar, vestir y alimentar a los hijos, ¿no? Y bueno, ese Sería tipo- una asignación familiar ayornada. Exacto, Ujú. sí, sí, sí. ¿Está de acuerdo con la migración en nuestro país, que vengan gente de... Y Es lo único que nos queda? somos descendientes de migrantes, ¿no? Claro. Ujú. O sea, se calcula que la población indígena en el Uruguay originariamente no superaba las 3.000 personas, ¿no? Así que el Uruguay siempre fue un país poco poblado, ¿no? La entonces banda oriental, Sí. siempre fue poco poblado, ¿no? Y yo creo que el 100% de la población de Uruguay tiene algo de sangre que migró de Europa fundamentalmente, Claro. ¿no? Y bueno, pero es difícil que hoy vuelva a establecerse una buena corriente migratoria desde Sí. Europa, me parece a mí, ¿no? Como la que tuvimos en los años Sí, 20, sí, el sí, siglo pasado. Es difícil, ¿no? Ajá, hace 100 años. Entonces tenemos que pensar en alguna forma de estimular el crecimiento de nuestra propia sociedad en base a un aumento de la natalidad, ¿no? En caso de que venga gente del exterior, Sí. que sienta que Uruguay es un país como para poder establecerse y crecer, ¿usted cree que habría que reservar, entre comillas, trabajo o determinados trabajos para los uruguayos y hacer prevalecer a los uruguayos ante los extranjeros que vengan? Bueno, la verdad que no me he planteado el tema, pero realmente no me parece un poco discriminatorio, ¿no? Ujú. Me parece que si usted me invita a su casa no me puede decir, no te sientes acá en la mesa conmigo, ¿no? Ujú. No sé, eso nunca se hizo en el Uruguay, ¿no? Ujú. Nuestros ascendientes, si no fueron nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, Totalmente, claro. vinieron a Uruguay, se le abrió las puertas y trabajaron como empleados, como comerciantes o como lo que fuera, ¿no? Estamos con el abogado, senador y escribano Guillermo Domenech, que se recibió de abogado y de escribano en el mismo día. Luego de la pausa nos va a contar eso,
pero sobre todo nos va a contar que fue durante muchísimos años escribano de gobierno. Le tomó la firma a todos los presidentes, Lacalle Herrera. No, a Lacalle no se la tomé, porque Sí. a mí me designó Lacalle en el año 90 cuando ya había tomado posesión Sí. del cargo de presidente. Pero después vino Sanguinetti, Sanguinetti, vino Valle, vino Tabaré Tabaré Vázquez, Vázquez, vino Mujica. Mujica y nuevamente Tabaré Vázquez. Luego nos va a contar de qué ¿Cómo se no? trata ese trabajo. Sí, sí. El escribano de gobierno. Estamos con el senador Guillermo Domenech en Malos Pensamientos. Te curo cicatrices que alegra tu vivir. 40 minutos van de las 6 de la tarde. Estamos con el abogado y escribano Guillermo Domenech y además senador. Escribano y abogado en el mismo día. Sí, yo, bueno, obviamente que ingresé y comencé a hacer abogacía y notariado ¿Juntas? en paralelo. En paralelo. En paralelo. Yo iba dando las materias por abogacía y luego las revalidaba para notariado. Porque a veces, por ejemplo, penal, hay 2 cursos de penal en abogacía y uno solo en notariado. Entonces a uno no le revalidaban el penal de notariado por los 2 de abogacía. Entonces había que dar las materias por abogacía. Pero lo fui llevando en forma muy paralela. A fines de 1975 me encuentro en los pasillos de la facultad a Renán Rodríguez Hijo, el padre del actual diputado Conrado Rodríguez. Ujú. Y me dice, che, Guillermo, porque habíamos sido compañeros, ¿no? Me dice, Guillermo, a ver, yo sé que a vos te faltan las mismas 2 materias que a mí. No, pedimos una mesa especial y las damos y nos recibimos el mismo día de las 2 carreras. Y yo me acuerdo que yo le dije, mirá, Renán, yo nunca perdí un examen de facultad, es el último examen, no quiero que se tome como un exceso de suficiencia y que nos bochen. Y me dice, no, animate. Y bueno, tanto hizo que al final dije, bueno, te firmo el escrito. Y yo creo que era el mes no me acuerdo si era el mes de noviembre o diciembre, dimos a primera hora una materia y a segunda hora la otra, y nos recibimos los 2 de abogados y escribanos el mismo día. Creo que somos un caso único en la facultad. ¿Usted se considera un hombre inteligente? No, yo me considero de inteligencia normal, tengo algo muy español, ¿Qué es? persistente. Ujú, Soy persistente. ujú. ¿Fue abanderado en la escuela, en el liceo? No, No. nunca fui abanderado. Mm. Yo tuve dos profesores muy importantes. Uno fue una profesora en primer año de liceo, y siempre fue en historia que fui fuerte, ¿no? Y bastante en literatura y en filosofía. Y me acuerdo, creo que se llamaba Selva López, era hermana de un famoso director de orquesta. El viejo López. López Chirico, Mm. creo que se llamaba. Muy de izquierda era. Y pone apenas había comenzado el año, pone un escrito sorpresa, pero era un escrito que había que exponer las causas y consecuencias de algún hecho histórico que no me acuerdo cuál era, ¿no? Y a la semana viene, dice, bueno, voy a dar los resultados. ¿Quién es Domenech? Y yo dije, pucha, recién comenzó el año y ya tengo problemas, me debe haber ido como el diablo en el escrito, no sé qué. Me dice, soy yo, le digo, usted nunca interviene, ¿por qué no interviene? Estuvo brillante su escrito, no sé qué, me llena de elogios, ¿no? Sí. Y para mí eso fue fundamental. Yo creo que tuve un cambio en ese momento muy importante. Y por eso a mí me gusta mucho una poesía de Juan de Ibarburu, La higuera. Ujú. Porque es áspera y fea, porque todas sus ramas son grises, yo le tengo piedad a la higuera.
En mi quinta hay 100 árboles bellos, limoneros rectos, ciruelos redondos en primavera, todos ellos se visten de flores alrededor de la higuera y la pobre permanece tan triste con sus gajos torcidos que nunca de apretados capullos se viste, que cuando paso a su lado, procurando hacer dulce y alegre mi acento, yo digo, es la higuera el más bello de los árboles todos. Y entonces ahí continúa Juan Ibarburu diciendo... ¿Eso lo aprendió en el liceo? Claro. Ah. Y tiene una moraleja muy importante, porque a ese árbol tan feo, Juana pasa al lado de él y le dice que es el más bello de todos, porque quizás a la noche, cuando la brisa acaricie su copa, embriagada de gozo, ella exclame, esta noche me dijeron hermosa. ¿Qué necesita un joven? Necesita que lo alienten. Hay que alentar a los jóvenes. Yo fui docente durante 40 años en la Facultad de Derecho. Ujú. Siempre entendí... ¿Y cuál cree que fue su legado? Mi legado fue estimular a los jóvenes. Porque yo veía que había docentes que decían, bueno, mira, vas a ser abogado o escribano, no sé qué, y te vas a morir de hambre porque vas a manejar un taxi. Hay 5.000. Hay 5.000, Claro. está lleno de abogados y escribanos. Y yo decía, bueno, miren, ¿saben una cosa? El otro día, y la anécdota es cierta, yo siempre la repetía. Mira, el otro día pasó acá por la esquina un Mercedes-Benz último modelo, Ujú. despampanante, y me tocaron bocina. Y yo la verdad que no conocía el vehículo. Cuando miro, era un ex compañero mío, un escribano. A él le fue muy bien. Alguno de ustedes quizás pase algún día al lado mío, me toque bocina desde un coche último modelo porque le fue muy bien, y yo me voy a poner muy contento, Sí. ¿no? Porque creo que hay que Pero decirle a los jóvenes... no sé si el auto es el medidor de que a uno le vaya bien. No, pero es... Pero bueno, es un ejemplo índice, cotidiano, índice. ¿no? Sí, Sí. y además el ánimo mío era decirles, miren muchachos, puede ser que sean un escribano que Del montón. trabaje el promedio. Yo trabajé el promedio de lo que trabajan los escribanos, ¿no? Puede ser un escribano que trabaje muy poco, pero puede ser un escribano que trabaje mucho, que tenga mucho éxito, ¿no? Porque hay que tener la ilusión esa de que yo estoy haciendo algo que me puede abrir las puertas del éxito, que a veces no es solo el éxito económico, sino el éxito moral, de saber que realmente uno ayuda a la gente con el trabajo, porque la verdad que es muy grato, por ejemplo, cuando uno firma una escritura, que esa persona se va contenta con la llave de su casa. Bueno, ¿no? siendo docente, el legado, lo más importante es que el alumno supere al maestro. ¿Y sabe cuál es la mayor satisfacción? Cuando voy por la calle o estoy en una reunión y se me acerca una persona mucho más joven y me dice, ay, yo fui alumno suyo. Y yo generalmente les digo, bueno, qué mala suerte que tuvieron con otro profesor, hubieran aprendido más. Me dicen, no, fue bárbaro. Bueno, esa es una caricia al que tiene alma de docente, Sí. es una caricia al alma estupenda, ¿no? Usted fue escribano de gobierno durante muchos años. Sí, Cuéntenos a todos qué significa ser escribano de gobierno, cuáles son las tareas. Sí, la escribanía de gobierno es una escribanía más antigua que el Uruguay, porque es heredera de una escribanía colonial, Ujú. ¿no? En la colonia había una sola escribanía, y esa escribanía, que era la escribanía del Cabildo, bueno, fue mutando a través de la historia de la historia política del Uruguay, se transformó en la escribanía de gobierno y hacienda, porque además era la actuaría de los juzgados de hacienda. Ujú. Y recién luego fueron apareciendo los escribanos particulares que tuvieron sus protocolos. Pero como escribano de gobierno, ¿qué tarea le corresponde? Bueno, hoy en día la escribanía de gobierno es la escribanía más antigua del país. Es una escribanía como cualquier otra escribanía Sí. de la administración pública, pero además lleva tiene la particularidad que tiene 2 protocolos y no uno solo. Y sobre todo, lo más importante es que lleva el libro de gobierno. El libro de gobierno, si ustedes ¿Es ven, cuando se va y vuelve el presidente? todos los ¿Se cambios, ausenta? todos los cambios de mando y todas las asunciones de ministros Ajá.
se documenta mediante un acta de constatación en el libro de gobierno. Y es muy interesante porque ya hay varios tomos. El primer tomo abarca casi hasta mediados del siglo XX, pero ¿qué pasó? Hasta mediados del siglo XX los presidentes no viajaban. Luego comenzaron a tener muchos viajes. Sí. Ha habido un cambio en la diplomacia porque se volvió quizás a los orígenes de la diplomacia. La diplomacia originalmente era entre los jefes de Estado, ¿no? Iba el jefe de la tribu tal y hablaba con el jefe de la tribu tal, o el rey tal y hablaba con el rey tal. Luego aparecieron los embajadores, pero hoy nuevamente la diplomacia quizás más importante es la diplomacia que se realiza entre jefes de Estado. Entre países, entre jefes de Estado. Y entonces hay mucho viaje, ¿no? Y dentro de su trabajo le Y tocó... lo interesante Sí. de ese libro de gobierno, permítame que Perdóneme, le diga, sí. es que somos bien herederos de la tradición hispánica, ¿no? Está el acta de toma de posesión de Fructuoso Rivera y de Manuel Oribe, del primer y del segundo gobierno constitucional, en una época en que había revoluciones, movimientos armados, Sí. etcétera. Sin embargo, había gente que tenía esa concepción de que había que documentar los actos de Estado y cuidar la documentación celosamente. Y a usted le tocó también ese acto protocolar de tomarle la firma el 1 de marzo a Sanguinetti, a Valle, a Mujica, a Tabaré Vázquez. Sí, a Tabaré Vázquez, a Mujica y luego nuevamente a Tabaré Vázquez. Claro. Ujú. ¿Con quién llegó a tener un vínculo realmente cercano? Yo le diría que tuve un vínculo muy cercano con Jorge Valle. Tuve una muy buena relación con Jorge Valle. Todo el mundo me había advertido que era un hombre de un carácter muy difícil. Ujú. Y sin embargo yo tuve largas charlas con él de un tema que a mí me apasiona, que es el agropecuario. Ujú. Tuve muy buenas charlas con él. Tuve una muy buena relación con Vázquez. Con ¿no? Tabaré Vázquez. Con Tabaré Vázquez. Ujú. E incluso con el propio Mujica. Porque Mujica es de origen herrerista. Claro, es blanco. ¿no? Yo pertenezco a una familia que fue herrerista, Ujú. ¿no? Tenemos una visión histórica muy, muy, muy parecida. E incluso yo le llegué a regalar un libro que habla de la disgregación del reino de Indias, escrito por Felipe Ferreiro. En realidad son un cúmulo de artículos escritos por Felipe Ferreiro, Ujú. que fue senador del Partido Nacional, gran asesor de Herrera, era el experto al que Herrera recurría en materia histórica, porque Herrera también fue un gran historiador. Y yo me acuerdo que le regalé ese libro, porque compartimos esa concepción de la patria grande, que muchos critican. Artista. Sí, del origen común, porque nosotros a veces no tenemos claro, ¿no?, que nosotros pertenecemos o pertenecimos a un Estado que fue desde la Tierra del Fuego hasta más allá del Río Grande, más allá de lo que hoy es México. Fuimos el reino de India, fuimos un solo Estado, ¿no? Y por ejemplo, hay héroes de la revolución venezolana como Francisco Urdaneta, que era nacido en la banda oriental, ¿no? Y sin embargo es un héroe de la revolución venezolana porque no tenía, no era un extraño, no era un extranjero, por eso es que, por ejemplo, Manuel Oribe, nuestro segundo presidente constitucional, Sí. luego de ser segundo presidente constitucional del Uruguay, fue comandante en jefe del ejército de la Confederación Argentina. Ujú. Y nadie lo vio mal, ¿no? Usted como escribano de gobierno le tomaba la firma a los presidentes en los 1 de marzo, como decíamos, Sí, sí. pero también cada vez que iban y Sí, venían sí, del sí. país. Y me imagino que como escribano de gobierno también debe haber visto o escuchado cosas que usted se llevará a la tumba. Bueno, usted sabe que lo que sucedió fue que yo siempre traté de actuar con mucho tacto en ese sentido. Cuando yo veía
que la conversación derivaba al tema político del presidente de turno, fuere Sanguinetti, Jorge Valle, Tabaré Vázquez o Mujica, yo me retiraba, porque me parecía de orden. De orden, sí, que no siendo yo ni colorado ni frentista, estuviera participando de una reunión donde se hablaban temas de Estado, y me parece que correspondía, que era hasta incómodo que yo me quedara. Ahora, como escribano de gobierno, yo le voy a preguntar algunas puntualizaciones que quiero que usted me diga si vio o no vio, si escuchó o no escuchó. ¿Está listo? Sí, a ver. Como escribano de gobierno, ¿vio algún presidente que haya salido del país sin aviso? No recuerdo, la verdad que no recuerdo. Como escribano de gobierno, ¿vio presidente que invitara a personas que no se registraran como visitas? No. Como escribano de gobierno, ¿vio un presidente que haya organizado eventos de manera reservada? Lo que pasa es que como escribano de gobierno, si el evento era reservado no me hubiera enterado, ¿no? Como escribano de gobierno, ¿vio un presidente que tuviera exigencias gastronómicas? No. Todo no, es medio aburrido esto. Sí, Presidente, momento, vamos a ver si... como escribano de gobierno, ¿vio algún presidente que elevara su tono de voz al molestarse? No, la verdad que yo tuve el mejor relacionamiento con todos los presidentes, incluso con Mujica, que yo diría que Mujica tiene cierta aversión a los escribanos, sin embargo, conmigo el relacionamiento fue muy correcto. Bueno, entonces le tiro una última, a ver. Como escribano de gobierno, ¿vio algún presidente que se encerrara con alguna mujer hasta altas horas de la noche por un fin de semana? Bueno, no lo vi, pero si lo hubiera visto sería muy discreto y no lo diría tampoco. Está bien. El tema es mío, que pregunto cosas que no debo preguntar. Claro. ¿Usted es el principal ideólogo de Cabildo Abierto? Es difícil decirlo, ¿no? Porque Pero confluimos... dígalo, si es el principal ideólogo de Cabildo Abierto, dígalo. Sí. Nadie se puede enojar. No, es que en realidad Cabildo Abierto surge de una confluencia de voluntades, y le digo, yo era muy amigo de Hugo Manini Ríos, yo le diría que prácticamente era prácticamente de su familia. De Hugo, no de Guido. No de Guido. Yo a Guido lo conocía como hermano de Hugo, lo conocía porque en alguna oportunidad, por algún negocio familiar, le recogí la firma, pero no tenía amistad con él, ¿no? ¿Y qué vio en la figura de Guido Manini Ríos? Yo, mire, tanto Hugo, que es recientemente fallecido, como Guido son unos individuos con una muy particular inteligencia, y con una gran capacidad para relacionarse con la gente, ¿no? Usted vio que hay individuos que están en una fiesta y son el centro de la fiesta. Bueno, ¿Manini es el centro de la fiesta? Lo vi bailando con la mujer en algún... tirando unos pasos. No es el fuerte de él. No es el fuerte. No es el fuerte. Sí. Pero es un individuo que genera, tiene condiciones de liderazgo y que genera eso que la gente espera ver su opinión, qué actitud toma, etcétera, ¿no? ¿El cese como comandante en jefe agigantó su figura? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que la figura de él se fue elevando, primero porque como fue director del hospital militar, y en el ámbito militar empezó a correrse el rumor de que iba y visitaba a los enfermos, ¿no? Se Era un sanador. No, los visitaba para ver si le habían dado de comer bien, claro, si le habían cambiado las sábanas, y no importaba si era soldado o general, ¿no? Iba a la emergencia a ver cómo atendían a la gente, pero así de sopetón y de incógnito, ¿no? Sí. A ver si a la gente... Entonces se fue creando un clima de cierta admiración en las filas del propio ejército. ¿Y por qué crear un nuevo partido? Bueno, como Cabildo Abierto, ¿por ¿no? qué crear? Porque a pesar de la amistad que yo tenía con Hugo,
él era muy colorado, ¿no? Él quería largar la candidatura del hermano dentro del Partido Colorado. Yo era de tradición blanca y había otras personas que eran de tradición blanca, e incluso estaba Marcos, que era frentista, que había estado en el frente, y bueno, y después hubo gente que era amiga de Guido, que quería que él fuera candidato, y había blancos y colorados. Entonces, bueno, armemos un partido. Armemos un partido nuevo. ¿A quién se le ocurrió Cabildo Abierto? El nombre. Bueno, lo que pasa es que Cabildo Abierto no nació como Cabildo Abierto, sino que nació como movimiento social artiguista. Y cuando presentamos los estatutos en la Corte Electoral, nos objetaron el nombre, porque nos dijeron que no era posible que un partido político se apropiara del nombre de Artigas. Claro. No quisimos discutirlo, porque ya en esa época estaba la vertiente artiguista, que es un sublema del Frente Amplio, pero no quisimos discutirlo, y a mí se me ocurrió lo de Cabildo Abierto. Y bueno, todo el mundo lo aceptó y ahí marchó el nombre, ¿no? Y la verdad que fue una pegada, porque hasta los adherentes le podemos decir cabildantes. ¿Qué porcentaje dentro de los integrantes de las Fuerzas Armadas tienen afinidad con Cabildo Abierto, más o menos hoy? Yo la verdad es que no sabría decirle. Yo le diría que muchos tienen afinidad, pero muchos no tienen ninguna relación. Yo le diría que la mayoría no tiene relación con Cabildo Abierto, ¿no? ¿Dentro de las Fuerzas Armadas? Sí. Lo que sucede una cosa, mire, el otro día yo lo dije en el Parlamento, ¿no? En una media hora previa. Yo vi, creo que en un canal de televisión, vi que se anunciaba por el fiscal Preciavale el procesamiento de un militar, el coronel Arquímedes Cabrera, ¿no? Y enseguida, yo no sé cuál fue el locutor que dijo, porque es militante de Cabildo Abierto y es adherente de Cabildo Abierto. El coronel Arquímedes Cabrera, del cual tengo las mejores referencias desde el punto de vista profesional y personal, nunca fue de Cabildo Abierto, más lo que a mí se me ha comentado es que el que tiene una opinión crítica de Cabildo Abierto, de que no simpatiza con Cabildo Abierto, pero bueno, yo diría que en el ambiente está que si es militar tiene que ser de Cabildo Abierto, y no es así, ¿no? Usted formó parte de la fórmula de Cabildo Abierto con Manini y Ríos. Sí. ¿Usted se imagina nuevamente esa fórmula o imagina una fórmula paritaria? Bueno, yo no sé si necesariamente paritaria, ¿no? Podría serlo hoy, la verdad. ¿Se imagina repitiendo esa fórmula? No. ¿No? No. Yo creo que, como todas las cosas, los partidos necesitan renovación, y bueno, hay cantidad de mujeres en Cabildo que podrían ocupar el cargo, y hay hombres también que, e incluso yo soy absolutamente sincero, creo que quizás habría que buscar una figura fuera de Cabildo. Ajá, ¿usted cree que Cabildo Abierto...? Por ahí le ofrecemos a Pettinati. No, yo tengo abierto todo, pero el Cabildo está cerrado. ¿Usted cree que Cabildo Abierto podría llegar a votar mejor que el Partido Colorado en el 2024? Yo creo que sí. ¿Sí? Creo que sí. ¿Por qué razón? Porque tenemos mejor candidato, entre otras cosas tenemos mejor candidato. ¿Está hablando de Manini y Ríos? Sí. Y creo que el Partido Colorado se ha mimetizado mucho con el Partido Nacional, y entonces ¿para qué votar al Partido Nacional? Al Partido Colorado más vale votar al Partido Nacional, ¿no? ¿Lo ve a Bordaberry el año próximo metiéndose en la arena política? Parecería que no. Yo creo que si Bordaberry volviera a bajar a la arena política sería una gran adquisición de la política, ¿no? ¿Dentro del Partido Colorado? Sí. Yo creo que sería muy importante. ¿Qué tipo de relacionamiento tiene hoy Manini con el presidente de la República? Bueno, todo el mundo sabe que hoy el relacionamiento parecería que no es el mejor, ¿no? Es un vínculo formal. Yo diría que sí. Todo se generó a raíz de Irene Moreira, ¿no? Siendo ministra de Vivienda y la adjudicación de... Quizás ese fue el disparador. ¿Usted se agarró la cabeza cuando se enteró lo que hizo Irene Moreira?
No, mire, la verdad que se magnificó mucho lo que hizo Irene Moreira. Estuvo mal. Yo no quiero abrir juicio sobre la conducta de Irene. Tiene un juicio hecho. Quizá no lo quiere hacer público. Sí, obvio. Claro. Pero quiero esperar además, porque es un asunto que para mí es muy delicado. Quiero esperar, hay una investigación administrativa que se está tramitando en la órbita del ministerio, y para tener una opinión definitiva me gustaría esperar a esa investigación, ¿no? ¿Usted habló con Manini sobre ese caso de la adjudicación de las viviendas? Sí, hablamos. ¿Discutieron? Que hablamos. No, discutí. Yo con Manini tengo una excelente relación, hablamos con absoluta franqueza de esos temas. Obviamente que es un tema complicado porque es su esposa. Claro. Además había dicho que se había acabado el recreo. Sí, pero mire, yo lo que se le imputa a Irene Moreira son 2 o 3 casas adjudicadas a personas que trabajaban con ella y que al parecer son de cabildo abierto, ¿no? Con una alcanza igual, ¿eh? Sí. En realidad no le regaló nada porque eran alquileres con opción a compra. No hubo ningún perjuicio económico para el Estado. Bueno, pero han habido adjudicaciones. Y yo le voy a decir una cosa, si vamos a ser absolutamente coherentes, sí, pocos días después, en el Senado de la República, si no me equivoco, fue el senador Coutinho que comenzó a criticar los nombramientos que se hacen en los gobiernos departamentales del Partido Nacional, y senadores del Partido Nacional le criticaron las designaciones de personal que se hacen en el departamento de Rivera, y terció la gente del Frente Amplio con las designaciones que se hacen en Salto, Canelones y bien, Montevideo. O sea, concluimos que son todos iguales. Bueno, no quiero concluir no quiero llegar a esa conclusión, pero digo, porque no es exactamente lo mismo, es mucho más grave lo que sucede en los gobiernos departamentales que esa adjudicación de 3 o 4 casas que, según Irene, estaban autorizadas por un reglamento que había en el ministerio, ¿no? ¿Usted cree que Manini es un líder demasiado personalista? No, lo que sucede es que es la mejor figura. Esto es como, yo diría que es el Suárez de Cabildo, ¿no? ¿No diría que más que Suárez no es una conducción algo castrense? No. Mire, yo la verdad que me tuteo con él, entro al despacho, le toco la puerta porque me parece una cosa de delicadeza y me atiende inmediatamente, y no solo a mí, sino a todos los diputados, y atiende innumerable cantidad de personas. Cualquiera que le pida una audiencia, él le va a dar audiencia y lo va a recibir. ¿Por qué Cabildo Abierto, en su surgimiento sobre todo, ahora parece que ha limpiado un poco esa imagen, ha tenido cercanía con alguna asociación filonazi, o no? Usted me dirá. No hemos tenido... No hemos tenido, es horrible eso. Sí, claro, por eso le digo, por eso se lo pregunto. No hemos tenido, no sé a qué organización se refiere. No, a ver, asociación, se lo asociaba. Bueno, no digo sí, que mire, hay una asociación. Hubo en una oportunidad, lo que yo entiendo que fue una operación política. A ver. Fue un muchacho con una camiseta negra como la que usted tiene y con una leyenda en alemán. Ajá. Que parece que esa leyenda es una sigla de que hacía referencia a un nazismo. movimiento neonazi alemán. Ajá. ¿No? ¿Usted cree que eso fue una vendetta? El chico es un chico de familia judía que tiene una discapacidad, ¿no? Evidentemente que lo utilizaron. Luego tengo entendido que la madre fue a hablar con gente del partido. Es muy grave eso, ¿no? Es grave, pero tengo toda la referencia de que las cosas sucedieron de esa manera, ¿no? Y había un fotógrafo
Sacó esa foto ¿Y se fue? Y se desapareció. ¿No? ¿Y nunca se logró investigar eso? Y la verdad que no tenemos medios para investigarlo, ni no sé si vale la pena investigarlo, ¿no? ¿Se necesitan las Fuerzas Armadas en Uruguay? Mire, yo creo que se necesitan por varios motivos. Ujú. En primer término, yo creo que lo simbólico importa, Ujú. ¿no? Y las Fuerzas Armadas son una institución, yo diría que nació con la patria, ¿no? Los partidos tradicionales fueron fundados por generales, el Frente Amplio fue fundado por un general y Cabildo Abierto fue fundado por un general. Lo cual ¿El demuestra- Frente Amplio también? El Frente Amplio también, por el general Sereñi. Ujú. Y un grupo de militares amigos de Sereñi, Ujú. ¿no? Licandro, por ahora se me han borrado un poco los nombres. ¿Cómo se llamaba? Buah, No importa. O sea, tienen las Fuerzas Armadas, yo creo que en todos los países tienen un sentido simbólico, pero además de eso, en el Uruguay son una escuela de formación de gente. Yo diría, se cumplen una labor de pedagógica increíble, que yo ya le relaté, que Sí, claro. entra el soldado, que un muchachito joven que no tiene ningún oficio y sale con un oficio, y sale con nociones de orden, disciplina, de acostarse una hora, levantarse temprano, asistir. ¿Falta disciplina en este país para los jóvenes? Yo creo que no, yo creo que sí, que un poco nos falta, ¿no? En general en la sociedad hay un poco de desorden, de desaprensión, pero yo le diría que aparte de eso, nosotros necesitamos cuidar nuestras fronteras, nuestro mar territorial. Yo sé que tenemos pocas posibilidades frente quizás a Una invasión. no le digo al ejército de los Estados Unidos, pero frente al mismísimo ejército argentino o brasileño tenemos muy pocas posibilidades de tener éxito, pero cumple una función disuasiva, ¿no? Que no hay que desestimarla, ¿no? Senador, y ni sí. qué decir en las situaciones de los cataclismos estos que tenemos, Claro. Climáticos. Cada vez que hay un problema climático de inundación o tragedia, siempre está el ejército para ayudar, Sí. y son los primeros. Sí, y la necesidad de vigilar, además hoy tenemos un enemigo muy importante que es el narcotráfico, Ujú. ¿no? Y tendríamos que tener una fuerza aérea que en el norte del país pueda interceptar las avionetas de narcotráfico. Ujú. Y tendríamos que tener radares que cubrieran el norte del país, ¿no? ¿No los tenemos? Y no los tenemos. Y hay que hacer No algo. no los tenemos. Ujú. Y el departamento de Artigas creo que está fuera del alcance de cualquier radar, ¿no? Y los radares que tenemos suelen romperse, ¿no? Porque son antiguos, son relativamente obsoletos. Entonces, tener fuerzas armadas quizás más reducidas, pero mejor equipadas, sería muy importante. Sería muy importante que la Armada tuviera los buques que necesita para cuidar el mar territorial y evitar la pesca clandestina que hay en nuestro mar territorial. Yo creo que las Fuerzas Armadas son un instrumento muy importante de cualquier Estado, ¿no? Estamos con el senador Guillermo Domenech, abogado, escribano. ¿Cuál es su visión de la ley de cuotas? Un horror, ¿Cómo? un horror. ¿Por qué? Porque, en primer término, atenta, a mi juicio, contra el principio de igualdad, Ujú. ¿no? La única diferencia que reconoce la Constitución son la de los talentos Y las virtudes. y virtudes. Ujú. Usted más que la ley de cuotas se está refiriendo a la paridad, que es lo que se busca, ¿no? Claro, Que quiero permita saber cuál es su... ¿no? Tratando de emparejar los papeles Sí, y me fui. y se fue. Y me fui. ¿Por qué se fue? ¿Se fue ofendido? No, me fui porque yo tenía otra Ah. comisión, ¿no? Pero ¿qué visión tiene sobre esos proyectos o esas iniciativas? Fíjese que De nuestra- paridad entre el hombre y la mujer, ¿es un horror para usted eso? y así forzado, sí. Sí. Porque además, para el gobierno del país, tienen que ir los mejores, no importa si son hombres o mujeres. Ajá. Que vayan los mejores, ¿no?
no forzar porque es hombre o porque es mujer, tiene que ser diputado, senador o lo que fuere. Y sobre la ley basada en violencia de género, ¿qué opinión tiene? Bueno, se comete un grave error, ¿no?, en derogar el principio de inocencia, ¿no? Ujú. Y la ley esa ha sido muy mal utilizada en muchas oportunidades. Deme un ¿no? ejemplo. Y sí, porque, mira... Cuando el hombre me sucedió en es el culpable solamente por el hecho de ser hombre. me sucedió en el ejercicio profesional. Va A la ver. mujer, lo denuncia al marido, Sí. ¿no? Y ya el juez automáticamente le ordena retirarse del hogar, Ujú. ¿no?, sin poder ni siquiera probar indiciariamente de que no tuvo ninguna responsabilidad, que no es cierto el hecho que se le imputa. ¿Usted cree que hay grupos? E incluso Sí. en un caso profesional que yo tuve, Sí. eso sucedió expulsándolo De la casa. de una casa que era bien propio de ese individuo, Ujú. ¿no? Y eso se da para todo tipo de abuso, ¿no? Ujú. ¿Y por qué seguimos con esa ley? Bueno, porque no ha habido las mayorías necesarias para modificarla, esa es la verdad, ¿no? ¿Usted lo propuso? No lo hemos propuesto, pero uno estudia las mayorías que puede, o los votos que puede tener, y sabemos que no prosperaría, ¿no? ¿Usted cree que hay grupos de interés que presionan a determinados legisladores para que se aprueben determinadas cosas como esto? Bueno, que hay grupos que están convencidos de que las cosas deben ser así, no tengo ninguna duda. Ahora, que los legisladores se sientan presionados, no, se sentirían convencidos de que es así, ¿no? Y bueno, pero las consecuencias están a la vista, ¿no? Y la senadora Gloria Rodríguez lo trató de retrógrado. retrógrado. ¿Usted se siente una persona retrógrada? No. De para otra nada, época, ¿no? Para nada. Bueno, para es un nada, insulto. Para nada. ¿Es un insulto retro? No. Y es de me otra- parece que ¿Cómo se utiliza? la palabra retrógrado no tiene nada de insultante en sí, Ujú. pero el sentido que se le da, y el sentido con el que se pronuncia ese calificativo, evidentemente que pretende ser insultante. Pero bueno, está superado. Yo no soy rencoroso. Quizás sí es conservador, no retrógrado, ¿no? Conservador sí, porque yo me parece muy bueno conservar lo bueno y modificar lo malo. Ujú. Yo estoy dispuesto a modificar todas las cosas que considero equivocadas, y a conservar las cosas que considero buenas, ¿no? También tuvo un episodio polémico cuando se hablaba de, en el Parlamento, de tener un cupo de mujeres y disidencias cuando haya espectáculos artísticos, musicales, bancados por el Estado, por ejemplo, ¿no? Sí, O por bueno, las intendencias. Bueno, eso me parece verdaderamente absurdo, porque uno no va a ver un espectáculo porque el espectáculo esté protagonizado por un hombre, una mujer o una disidencia. Uno va a ver un espectáculo si el espectáculo le agrada. Ahora, que a uno le tengan que obligar a presenciar un espectáculo porque hay que cumplir con una cuota con los disidentes o con las mujeres o con los hombres, me parece absurdo. Yo ¿Y lo que por quiero qué es- hay ese tipo de cosas? Bueno, yo creo que hay una corriente ideológica dirigida a promover hay como la necesidad de ir contra la corriente o contra lo establecido, ¿no? Ujú. Lo nuevo por lo nuevo, ¿no? Despreciemos todo lo anterior porque estuvo mal. Ahora vamos a construir una nueva civilización, ¿no? Mire, yo le he dicho que hasta artistas fueron a la comisión y fueron críticos respecto a ese proyecto, ¿no? Ujú. El de tener cupos de mujeres y disidencias en espectáculos artísticos musicales. Y algunos, porque es tan fuerte la corriente que hay a favor de esas cosas, que nos lo decían al oído, Ujú. no queriendo comprometer. Está mal visto Sí, pero las cosas hay que levantar la voz. Las cosas hay que decirlas como son, Ujú. ¿no? Una cosa es el arte, otra cosa es la política. Ahora, si yo quiero generar votos de las disidencias, no lo mezclemos con el arte, porque nadie tiene la obligación de concurrir a un espectáculo y escuchar a una persona que desafina porque es hombre, mujer o disidencia. Ujú. Uno va a ver al artista.
a la vida privada del artista. Si el artista es heterosexual, homosexual, bisexual o lo que fuera, a mí no me interesa, ¿no? A mí no me interesa. Si escucho a Elton John, me interesa porque es un gran pianista, un gran músico, pero no me interesa porque sea homosexual. Lo mismo con Freddie Mercury, ¿no? O cualquier otro que a usted se le ocurra, ¿no? Su vida sexual corre por un lado, más hay gente que no sabemos qué es, ¿no? Y tampoco interesa. Y no me interesa, y no me interesa. ¿Las feministas están radicalizadas? Bueno, hay que reconocer que la mujer ha tenido un rezago social importante en nuestra civilización y que eso se viene revirtiendo. Por suerte. Me parece muy bien, Bien. me parece muy bien. Yo he admirado mucho a Sofía Álvarez de Micheli, que fue la autora de la Ley de Derechos Civiles de la Mujer, la Ley 10.783, que por primera vez en el Uruguay estableció la igualdad jurídica de hombres y mujeres en el año 46, ¿no? ¿Una mujer en qué año? 46. ¿1946? 46. Ajá. Sofía Álvarez de Micheli. ¿Y por qué el Frente Amplio se adueñó de las feministas o del colectivo feminista si en realidad quienes levantaron la voz en 1946 tenían que ver con la izquierda? Era una colorada. Ajá. Era una mujer colorada. ¿Usted cree que el Frente Amplio se adueñó de los colectivos feministas? Sí, lo que hizo el Frente Amplio vio todas las minorías que había, ¿no? Y buscó adueñarse de las minorías raciales, las minorías sexuales, todo. Y bueno, y vamos a decir que en Uruguay las elecciones se ganan por un muy estrecho margen, ¿no? Entonces ha habido una campaña como de exaltación de esas minorías, dirigida a captar sus votos. Esa es la pura verdad. ¿Usted ¿no? cree que lo que hace el Frente Amplio es estrictamente Sí, político? sí, ¿No le interesa la sociedad No, yo creo y que modernizar o...? Bueno, después lo podemos vestir. Después Ajá. lo podemos vestir. Son votos. Son votos y entonces y fueron exitosos. La verdad que han sido exitosos porque han convencido a la gente de que el feminismo nació con la izquierda y no es así. Sofía Álvarez de Micheli fue la mujer del doctor de Micheli, que fue uno de los presidentes de la dictadura militar, por ejemplo, ¿no? Pero en aquel momento teníamos un régimen democrático y era colorada, ¿no? El Cabildo Abierto es un partido machista. ¿Hay feminismo dentro del Cabildo Abierto o es un partido igualitario? Bueno, yo le diría que tenemos cantidad de mujeres que fueron cabeza de lista. Porque detrás de esto también está mucho eso de colgarse de alguien para salir diputado o senador, ¿no? En Cabildo Abierto hay mujeres que no se colgaron de nadie. Porque Elsa Capillera, Nazmí Camargo, la diputada Pérez Bonavita, fueron cabezas de lista. No se colgaron de nadie. Siendo mujeres, se plantaron, Entonces sacaron un número de sí. lista. Bueno, si quieren me votan. ¿Y la respuesta sería que es un partido igualitario o más machista? No, yo creo que somos un par. Mire, ni machista ni feminista. Y en todo caso humanista. Humanista. ¿Eh? Hablando de humanismo, ¿qué llevó a Cabildo Abierto la realización de ese proyecto de ley para beneficiar con prisión domiciliaria a los mayores de 65 años? Bueno, hay porque se habla mucho de las convenciones interamericanas, pero hay algunas que gustan y otras que no. Pero hay una convención interamericana de los adultos mayores, ¿no? Que prevé que se es adulto mayor a toda persona mayor de 60 años y que los ordenamientos nacionales en algunos casos pueden llevar hasta los 65 años. En función de esa ley, nosotros promovimos un proyecto de ley de prisión domiciliaria para los mayores de 65 años. Bueno, hay gente que dice que lo que buscaban era beneficiar a los represores detenidos en Domingo Arena. Bueno, ¿Qué dice usted a eso? bueno, en realidad no fue ese el pensamiento, pero los represores de Domingo Arena son presos como cualquier otro. ¿Son presos políticos?
Bueno, yo no estoy de acuerdo en la calificación de presos políticos, Ujú. pero yo creo que son personas, muchas de ellas, injustamente presas. ¿Tiene amigos en Domingo Arena? No tengo amigos. ¿Ha ido a visitar a alguien? No, nunca los fui a visitar. Nunca los fui a visitar porque no los conozco. ¿Y por qué están injustamente detenidos? Porque el propio fiscal de lesa humanidad... Bueno, primero, la Fiscalía de Lesa Humanidad fue creada después de todos los hechos que se imputan a estos militares. La Constitución prohíbe los juicios en comisión. No es posible crear un juzgado para juzgar una conducta que se llevó a cabo con anterioridad, Ujú. ¿no? Y tanto los juzgados como la Fiscalía de Lesa Humanidad fueron creadas con posterioridad a los hechos que están enjuiciando en la actualidad, lo cual a mi juicio significa que se trata de juicios en comisión, como dice la Constitución. Ujú. Pero en segundo término, el propio fiscal de Lesa Humanidad ha dicho que él ha procesado por mera convicción o por indicios. Me parece un atropello a los principios básicos del derecho, porque se supone que tiene que haber una cierta prueba consistente, una semiplena prueba, digamos, de que se cometió un hecho ilícito. No puede ser que por mera convicción... Yo puedo pensar que usted es hincha de Danubio, pero en los hechos yo sé que usted es hincha de Nacional, Claro, ¿no? sí. Bueno, y se han dado casos, bueno... ¿Usted cree que están injustamente detenidos? Yo pienso que la mayor parte de ellos sí. La mayor parte de ellos sí. Eran simples alférez, personas recién recibidas. Hoy, claro, tienen 80 años, porque ha pasado muchísimo tiempo, muchísimos años desde aquella época. Sí, ¿no? sí. Y así se los ha procesado porque tenían la voz parecida, porque hubo el famoso caso, creo, de un coronel Gómez, que fue por el color de ojos, y después lo declararon inocente, pero se comió, no sé si 2 o 3 años de prisión. Hay cantidad de errores y horrores. ¿Y eso por qué se da? ¿Por la justicia? ¿Por la Porque se fiscalía? ha politizado la justicia. ¿Cómo? ¿Por qué se ha politizado la justicia? ¿En este país? En este país, sí. Pero sí. donde la justicia siempre Mire, fue impoluta, donde siempre tuvimos separación de poderes Bueno, y donde... mire, ya no lo digo yo, que al fin y al cabo estoy haciendo política. Ujú. Lo dice la doctora Gabriela Fossati en un libro que acaba de publicar. Ujú. Una ex fiscal acaba de publicar un libro en que señala la politización de la Fiscalía General de la Nación. ¿Quién politizó la Fiscalía General de la Nación, fi- según usted? Bueno, en los hechos fue el doctor Díaz. El fiscal Jorge Díaz. Tengo la más absoluta... Ex fiscal la de más, corte. la más absoluta convicción de que fue así, ¿no? Acá lo que... ¿Por qué se le hay- ¿por qué se le permitió a un fiscal de corte politizar la no so- justicia? Sí, bueno, ¿cuál fue la maniobra? Se trasladó el eje de la justicia penal del Poder Judicial a una institución creada recientemente, que es la Fiscalía General de la Nación, Ujú. ¿no? Luego hubo que llenar los cuadros de la Fiscalía General de la Nación y se hicieron concursos que no aseguraban la objetividad de los pronunciamientos, porque la objetividad de los pronunciamientos se asegura con el absoluto anonimato de los concursantes, Ujú. ¿no? Y hay una pléyade de fiscales adictos, todos ellos de izquierda, lo denuncia la propia doctora Fossati. No es ya un partidario de Cabildo Abierto, ni un senador de Cabildo Abierto, ni nada que se le parezca. Ahora, lamentablemente el sistema político ha decidido ignorar una denuncia que ha sido formulada por una mujer a la que yo le saco el sombrero. Me pareció de una enorme valentía, ¿Qué opinión tiene de Jorge Díaz? que es un individuo extremadamente un individuo de izquierda muy capaz. Ujú. Esa es la opinión que tengo, ¿no? ¿Qué tendría que haber hecho el Estado o el gobierno? El gobierno tendría que haber, de acuerdo a los artículos 197 y 198 de la Constitución, haber revocado los actos considerados inconvenientes o ilegales de la Fiscalía. ¿Y por qué no lo hizo? Y es porque está en omisión. Está en omisión. Yo creo que...
el Poder Ejecutivo está en omisión de corregir. ¿Usted habló con el presidente de la República sobre esto? No, porque no corresponde que yo hable, yo soy un senador nada más. Mi opinión yo le he vertido en el Senado de la República y en la última sesión que fue el día miércoles y el día martes hablé de este tema. Está ahí la versión taquigráfica. ¿Se puede tener el gobierno pero no el poder? Yo creo que en cierta medida sí, ¿no? Porque ¿Es lo que está pasando? yo creo que eso ha sucedido en la medida en que los mandos medios no responden a los lineamientos políticos de este gobierno, sino que responden a los lineamientos del gobierno del frente, que durante 15 años fue sustituyendo esos mandos medios por una razón absolutamente natural, ¿no? ¿O yo entiendo mal o esto es peligroso? Bueno, yo entiendo que es peligroso, pero claro, si fuera frentista entendería que está magnífico, ¿no? De que manejamos grandes cuotas de poder sin tener el gobierno de la República, ¿no? A veces se da eso de que el presidente preside pero no gobierna, ¿no? Como la reina de Inglaterra, ¿no? Reina pero no gobierna. ¿Usted cree que la calle Pou preside pero no gobierna? Bueno, yo diría que en algunos sectores de la administración no tiene la posibilidad de bajar sus órdenes. Porque bueno, los mandos medios fueron designados durante las anteriores administraciones y responden a esa concepción política, ¿no? Así es. ¿La justicia no es tan justicia entonces? Yo creo que vivimos el peor momento de la justicia en nuestro país. ¿De quién es la culpa? Y de alguna forma es de todos los que componemos el sistema político, porque no hemos sido capaces de revertir esa situación, y particularmente de la coalición republicana, que no ha sido capaz de poner orden en la Fiscalía General de la Nación. Yo antes de ayer, ayer, sí, miércoles, le pedí al doctor Gómez que renunciara, porque eso va a facilitar. Estamos hablando del fiscal de corte subrogante, exacto, Juan Gómez. Porque eso va a facilitar. ¿Le pidió que renuncie? Que renuncie. ¿Y sí. qué le dijo? Bueno, no me ha contestado. Por el momento no me ha contestado. Porque eso va a facilitar la designación de un nuevo fiscal general. Algo hay que hacer en la Fiscalía General de la Nación, porque no. Ya que estamos hablando de justicia, si esto lo llevamos al cómic, si lo llevamos a las historietas, estamos hablando de una liga de justicia débil, donde los villanos son los que mandan. Bueno, fíjese que en este libro la doctora Fossati relata cómo otro fiscal entró a su despacho, le cerró la puerta con llave, le gritó, y es llamativo. Si eso lo hubiera hecho algún fiscal identificado con Cabildo Abierto, yo estoy seguro que otra que denuncia de violencia de género, que hubiera tenido una formalización inmediata, etcétera, etcétera, no ha pasado nada. No se le dio crédito a la doctora Fossati, porque lo que dicen algunas mujeres vale, lo que dicen otras no vale, ¿no? Eso es lo que vemos permanentemente en nuestra sociedad, ¿no? Gracias, senador, por venir. Gracias, abogado y escribano Gustavo Domenech. Guillermo. Guillermo. ¿Cómo le decían de chico? ¿Guille? Sí, Guillermo, sí. Está bien. ¿Sabe cómo vamos a terminar? Con el sino paso. ¿Qué pasó? Debe ser complicado. Veo que hay mucha preparación. Bueno, pero la justicia es más complicada que este entretenimiento. Sí. No se preocupe. Relájese y goce. Llega a malos pensamientos. Sí, no, paso. Solo una respuesta. Sí. Solo una palabra. ¡No! Solo una contestación. Paso. Ante cada pregunta. Sí. ¡No! Paso. Estamos con Guillermo Domenech, senador, abogado, escribano, cabildo abierto, cabildante.
Usted puede responder sí, no y paso solamente, ¿eh? Sí, sí. Pero paso solo en 2 oportunidades. Hay que cuidar los pasos en la vida y en esta sección también. ¿Está pronto? Acá más que en ningún otro lugar, creo. Bien, acérquese al micrófono y responda sí, no, paso. Paso solo en 2 opciones. Vamos. ¿Cree ser el legislador más conservador del Senado? No, ¿Cree que Cabildo Abierto pueda superar al Partido Colorado en el 2024? sí, ¿La calle Pou es un líder ególatra? no, ¿Fue un error el cese de Irene Moreira en el Ministerio de Vivienda? sí, ¿Hay diálogo entre Manini y la calle? no, ¿Cabildo Abierto es despreciado por el resto de socios de la coalición? no, ¿Cabildo Abierto es un partido individualista? no, ¿Ever hizo una buena gestión al frente del Ministerio del Interior? no, ¿El caso Marcet es de exclusiva responsabilidad del Partido Nacional? sí, ¿El doctor Jorge Díaz aún tiene incidencia en la Fiscalía General de la Nación? ¿Confía en el sistema de justicia? no, ¿Cabildo Abierto ha chantajeado a sus socios de la coalición para lograr la aprobación de determinadas leyes? definitivamente no, ¿El aporte del Partido Independiente a la coalición ha sido intrascendente? paso, ¿Derogaría la ley de matrimonio igualitario? no, ¿Derogaría la ley del aborto? no, ¿La ley de cuotas es un error del sistema democrático? sí, ¿Debería eliminarse la educación sexual de los centros escolares? no, ¿Fue un error habilitar la venta libre de marihuana? sí, ¿Fernando Pereira tiene la altura necesaria como para presidir el Frente Amplio? sí, ¿El Partido Comunista domina la agenda del Frente Amplio? sí, ¿El PIT-CNT es funcional a los intereses del Frente Amplio? sí, ¿Los gobiernos del Frente Amplio fueron los más corruptos de la historia del país? sí, ¿El gobierno de José Mujica gastó mucho y mal? y sí, ¿José Mujica y Mauricio Rosenkopf son terroristas? hoy no, fueron, ¿Hay presos políticos en la cárcel de Domingo Arena? bueno, yo hoy le dije que no los calificaría de presos políticos, pero pensándolo bien, en definitiva están por razones políticas, o sea que podríamos calificarlos de presos políticos. Sí. Sí. ¿Ordenó sumariar docentes durante la dictadura? No, yo nunca ordené sumariar a nadie. ¿Reprueba la decisión de Juan María Bordaberry de disolver las cámaras en 1973? Ah, por cierto. ¿Hay docentes que ofrecen a sus alumnos una visión parcializada y sesgada de los acontecimientos ocurridos en las décadas del 60 y 70? Por cierto que sí. ¿Hay quienes buscaron un rédito económico con la situación de los desaparecidos? Sí, ¿El gobierno debe continuar con la búsqueda de los ciudadanos desaparecidos? sí. Gracias, Domenech, por venir. No, gracias a ustedes. ¿Fue tan difícil? No. Puede decir capaz, paso. Capaz que hubiera sido necesario hacer alguna aclaración en alguna, pero bueno. Así es el juego. Así es el juego. Gracias, Domenech. ¡Nos vamos! Gracias a todos en todo el país y en todo el mundo. Chao, hasta mañana.